Bueno, Buenas tardes, bienvenidos todos a esta última entrega del curso de urgencias pediátricas. Hoy vamos a disfrutar del tema de manejo de farmacología pediátrica en una emergencia urgencia, ¿sí? La disertante es la licenciada Marlene Antonella Liporace. Un placer, Marlene, muchas gracias por disertar en esta clase. Son todo tuyo. muchas gracias, Matías. Bienvenidos a todos. Como ya ha mencionado el coordinador del curso, en esta clase vamos a trabajar acerca del manejo de farmacología pediátrica en una emergencia y en una urgencia. Les cuento un poquito cómo fue dividida esta clase. En primer lugar, vamos a repasar algunos conceptos básicos de farmacología y luego vamos a comenzar a trabajar diversos fármacos que se utilizan con mayor asiduidad en diferentes alteraciones del estado del paciente. Vamos a comenzar hablando en primer lugar de algunos conceptos muy importantes que tenemos que saber y recordar con respecto a farmacología y emergentología. Primero vamos a hablar acerca de qué es un fármaco, ¿sí? Cuando hablamos de fármaco o medicamento, hablamos de cualquier sustancia que es capaz de producir un cambio biológico a través de una acción química, ¿sí? Este fármaco es importante que presente una naturaleza y un tamaño que le permita acceder al organismo y tener la capacidad de interactuar con el receptor, ¿sí? Con el huésped. Es importante siempre de los fármacos tener en cuenta la presentación, la posología. Cuando hablamos de posología, hablamos de la presentación del fármaco respecto a su dosis. Esta puede ser en miligramos, en gramos, en gamas o en porcentaje y en algunos casos en unidades internacionales. Es importante también tener en cuenta la farmacocinética y la farmacodinamia, ¿sí? Cuando hablamos de farmacocinética, recuerden que hablamos de la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción del fármaco, es decir, todos aquellos pasos, ¿sí? Todos aquellos
aquellas situaciones que atraviesa el organismo frente a este fármaco, ¿sí? Es lo que normalmente se conoce como aquello que el organismo le hace al fármaco. Y la farmacodinamia, que hace referencia a aquello que el fármaco produce en el organismo. Y esto tiene que ver con el mecanismo de acción y el efecto terapéutico. Luego vamos a hablar de qué es una emergencia. Cuando hablamos de emergencia, todos bien sabemos que hablamos de una situación crítica, donde la vida del paciente se encuentra en peligro, ¿sí? Donde se puede producir un desenlace fatal y por lo tanto la atención y los cuidados de enfermería deben ser inmediatos y centrados en el paciente. Y por último, vamos a hablar de urgencia cuando hacemos referencia a una situación que requiere asistencia en el corto plazo, pero no inmediata. Esta atención se recomienda que sea en el plazo de 6 horas aproximadamente. ¿Por qué? Porque el estado del paciente puede deteriorarse y por lo tanto empeorar con el correr de las horas. Bien, una situación de emergencia es, por ejemplo, una parada cardiorrespiratoria y una situación de urgencia podría ser en pediatría un abdomen agudo quirúrgico. Bien, teniendo en cuenta estos conceptos principales de farmacología y emergentología, es importante que como profesionales de la salud nunca olvidemos los correctos farmacológicos. Los correctos farmacológicos hace algunos años eran 5: fármaco, paciente, momento, dosis y vía de administración correcta, y en el último tiempo se han agregado diversos correctos y hoy en día son 10 en total. Por eso siempre es tan importante mantenernos actualizados. Los correctos que se han agregado fueron velocidad de infusión correcta, verificar la fecha de caducidad de los fármacos, verificar presencia de alergias del paciente, educar al paciente respecto al fármaco que se le va a administrar, cuáles son los signos de alarma respecto de la administración de este medicamento y realizar un registro adecuado y un seguimiento, ¿sí? Lo que uno normalmente conoce en el PAE como evaluación. Es muy importante tener en cuenta estos correctos farmacológicos con la finalidad de participar activamente en los procesos de mejora continua en lo que respecta a la calidad y la seguridad de los pacientes. Por último, agrego, para no olvidar, es siempre importante recordar que yo preparo, yo administro y yo respondo ante un determinado fármaco. ¿Esto qué significa? Que en aquellas situaciones que no ameriten una emergencia, es el enfermero a cargo del paciente quien va a preparar y administrar esta medicación, como así también a responder frente a un determinado efecto adverso. ¿Qué significa responder? Brindar una atención a esta situación. Obviamente que en estos casos se exceptúa la situación de emergencia porque en una emergencia los roles dentro del equipo de salud suelen encontrarse claramente diferenciados, ¿sí? Por ejemplo, en una parada cardiorrespiratoria, 2 enfermeros son aquellos que se encuentran con el paciente, uno realiza el masaje cardíaco y otro se encarga de la vía aérea, otro es quien administra la medicación correspondiente y otro enfermero es quien está preparando. Por esta razón, exceptúo la situación de emergencia como una parada cardiorrespiratoria de esta regla de yo preparo, yo administro y yo respondo. Pero sí, el enfermero a cargo del paciente es quien debe hacer el registro y la evolución adecuada de todo lo sucedido. Vamos a comenzar hablando de, en esta primera sección, de aquellos fármacos o drogas que se utilizan para la intubación orotraqueal. Que, farmacología fue un tema que quedó pendiente cuando trabajamos intubación endotraqueal, la clase anterior, porque justamente pensé en marcarlo en esta clase del día de hoy. Las drogas que seleccioné para trabajar, como he mencionado en un comienzo de la presentación, son aquellas drogas que se utilizan con mayor frecuencia, ¿sí?
Esto no significa que otras drogas no se utilicen, sino que las que se presentan son las que seguramente van a utilizar y tener que preparar y administrar en la práctica ante estas situaciones. Una de las drogas que mayormente se utiliza, ¿sí?, con mayor asiduidad para la intubación orotraqueal es el clorhidrato de ketamina. La ketamina es un agente analgésico sedante, ¿sí? Es a la vez, además de agente analgésico sedante, es un anestésico general de acción rápida. ¿Esto qué significa? Que induce sedación, inmovilidad, amnesia y analgesia. Es importante que tengan en cuenta no confundir diferentes términos que son sedación, analgesia y anestesia, ¿sí? Porque son tres términos completamente diferentes. ¿Cómo se presenta la ketamina? Se presenta en frasco ampolla y la posología, como hablaba previamente, la presentación respecto a su dosis es de 500 miligramos en 10 mililitros. Por lo tanto, ¿cómo vamos a preparar este clorhidrato de ketamina si lo debiéramos administrar? Vamos a utilizar una jeringa de 10 mililitros. Vamos a cargar 2 mililitros. ¿Por qué? Porque 2 mililitros equivalen a 100 miligramos. ¿Sí? Recuerden que la posología es de 500 miligramos en 10 mililitros. Por lo tanto, por cada mililitro tengo 50 miligramos. Voy a tomar 2 mililitros, es decir, 100 miligramos, y lo voy a diluir hasta 10 mililitros de la jeringa con solución fisiológica. Es decir, voy a cargar 2 mililitros de fármaco más 8 mililitros de solución fisiológica. Y la relación final, ¿sí?, de esta dilución va a ser 1 igual a 10. Es decir, por cada mililitro voy a tener 10 miligramos de ketamina. La dosis recomendada en paciente pediátrico es de 1 miligramo kilo, ¿sí? Es muy importante que tengan siempre en cuenta las dosis recomendadas para evitar alteraciones y efectos adversos en relación con la dosis que hemos administrado al paciente. Tengan en cuenta que menciono de manera frecuente los correctos farmacológicos porque los errores en la administración de medicación son lamentablemente muy frecuentes. La ketamina ante una situación de un paciente que no presenta acceso venoso se puede administrar vía intramuscular. En el caso de la intubación endotraqueal, recuerden que cuando uno administra un fármaco por vía intramuscular no requiere dilución, pero sí esta dilución la vamos a utilizar para el caso del acceso venoso. Y siempre se recomienda en estos pacientes que presenten un acceso venoso central. Por otra parte, uno de los fármacos más utilizados en la intubación endotraqueal es el clorhidrato de midazolam. Como ustedes saben, el midazolam es una benzodiazepina de acción ultracorta. El midazolam es un sedante, ¿sí?, que se utiliza principalmente como sedante, pero también, como ya han visto en clases anteriores, se utiliza en última instancia como agente anticonvulsivante, en el caso de que el paciente no haya respondido previamente al resto de los medicamentos administrados. ¿Bien? La presentación del midazolam es en ampolla y la posología es de 15 miligramos en 3 mililitros. Por lo tanto, la preparación o dilución del fármaco va a ser la siguiente. Voy a tomar una jeringa de 10 mililitros, voy a cargar 2 mililitros de fármaco. ¿Por qué? Porque 2 mililitros equivalen a 10 miligramos de midazolam y esto lo voy a diluir con solución fisiológica hasta 10 mililitros. Es decir, voy a cargar 2 miligramos de midazolam más 2 mililitros de midazolam más 8 mililitros de solución fisiológica. Y la relación final quedaría 1 igual a 1. Es decir, que por cada mililitro voy a tener 1 miligramo de este sedante. La dosis recomendada para paciente pediátrico es de 0,2 miligramos por kilo.
Y con respecto a los efectos adversos, es muy importante que tengan en cuenta que el midazolam, como el resto de las benzodiazepinas, como así también los fármacos narcóticos, producen depresión respiratoria. Por esta situación es tan importante administrar la dosis correcta a través de la vía correcta y valorar siempre el patrón ventilatorio del paciente. Obviamente se va a tratar de un paciente monitorizado, ¿sí? Esta depresión respiratoria puede evolucionar, ¿sí? Puede comenzar desarrollándose como una hipopnea, es decir, como una respiración superficial, evolucionar hacia una apnea y por último hacia una parada respiratoria. Además del sedante y de la ketamina, vamos a utilizar también un bloqueante neuromuscular, ¿sí? Como ya hemos trabajado bloqueantes neuromusculares en la clase de ARM. El más utilizado en pediatría es el bromuro de becuronio. El bromuro de becuronio es un paralizante no despolarizante de acción intermedia. La presentación es en frasco ampolla con polvo para reconstituir y la posología o dosis de este fármaco es en frasco ampolla de 10 miligramos. ¿Cómo lo voy a preparar? Voy a introducir 10 mililitros de solución fisiológica dentro del vial, ¿sí? Dentro del frasco ampolla. Y la relación final va a ser 1 igual a 1. Es decir, por cada mililitro voy a tener 1 miligramo de becuronio. Y la dosis recomendada de becuronio para paciente pediátrico es una dosis muy pequeña, ¿sí? Es una dosis de 0,1 miligramos por kilo. En paciente pediátrico de mayor peso y de mayor edad, se puede utilizar también el bromuro de pancuronio, que forma parte de la misma familia de fármacos, ¿sí? Es un paralizante no despolarizante. ¿Cuál es la diferencia entre el becuronio y el pancuronio? Normalmente lo conocemos como pabulón en la práctica clínica. Es que el pancuronio es 1/3 menos potente que el becuronio, pero la semivida del fármaco es mayor. ¿Esto qué significa? Que la potencia del fármaco es menor con relación al becuronio, pero la duración del efecto en el paciente es mayor. Aproximadamente el becuronio dura entre 30 minutos, 45 minutos, dependiendo también la tolerancia del paciente a los bloqueantes neuromusculares, y el pancuronio suele durar entre 1 hora y media a 2 horas aproximadamente. La presentación, a diferencia del becuronio, es en ampolla. La posología es de 4 miligramos en 2 mililitros y la preparación que voy a realizar es tomar una jeringa de 5 mililitros, voy a cargar la ampolla completa, es decir, los 4 miligramos, y la voy a diluir hasta 4 mililitros con solución fisiológica. Por lo tanto, la relación final va a ser 1 miligramo por mililitro, al igual que el bromuro de becuronio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo 4 miligramos los llevo hasta 4, la relación es igual a 1 en 1. La dosis recomendada es la misma dosis que el becuronio para paciente pediátrico. Vamos a hablar de 0,1 miligramos por kilo. Y es importante tener en cuenta que el pancuronio presenta efectos adversos que no presenta el becuronio. El pancuronio produce taquicardia e hipertensión arterial. Es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo en pacientes con inestabilidad hemodinámica. Tengan en cuenta que las drogas de intubación orotraqueal siempre se va a valorar día a día si estas drogas se pueden retirar o disminuir su dosis. ¿Por qué? Porque en el caso de la ketamina existe una corriente actual que recomienda disminuir su uso y cuando ésta no se pueda utilizar, mucho mejor. ¿Por qué? Porque la ketamina produce
en muchos pacientes pediátricos delirium. Cuando hablamos de delirium, hablamos del síndrome confusional agudo. Hablamos de un paciente con una alteración del nivel de conciencia, ¿sí? Que se va a encontrar en un estado de confusión. Hablamos de paciente con pensamiento y conducta desorganizada y que muchas veces puede presentar autoagresión o heteroagresión. Por esta razón se recomienda disminuir el uso de ketamina, además de que produce alucinaciones de distinto tipo. Por estos efectos adversos, la corriente actual recomienda no utilizarla o utilizarla en menor medida. Y con respecto a los bloqueantes neuromusculares, se intenta disminuir su uso, ya que el uso prolongado produce flacidez de los músculos respiratorios, del diafragma y de los intercostales internos, y esta situación muchas veces genera que el destete o la extubación del paciente sea mucho más dificultosa. Por esa razón, se recomienda utilizar siempre que sea al 100% obligatorio los bloqueantes neuromusculares y cuando se pueda suprimir su uso es mucho mejor. Y continuar la asistencia respiratoria mecánica con analgosedación. En la segunda sección vamos a trabajar, una vez que ya tenemos a nuestro paciente intubado, vamos a hablar de sedoanalgesia. La primera droga más utilizada para la sedoanalgesia en pediatría es el citrato de fentanilo. El fentanilo es un analgésico, ¿sí? Analgésico opioide, es un narcótico y es sintético. Y como he mencionado, es el de utilización más frecuente en paciente pediátrico. Se estima que el fentanilo es entre 50 a 100 veces más potente que la morfina. Tengan en cuenta que tanto el fentanilo como la morfina derivan de la misma familia de fármacos. La presentación del fentanilo es en ampolla y la posología es de 250 gamas en 5 mililitros. La dilución del fentanilo en paciente pediátrico la vamos a realizar con una jeringa de 10 mililitros, vamos a cargar 2 mililitros, que equivale a 100 gamas de fentanilo, y lo vamos a diluir hasta 10 mililitros con solución fisiológica. Es decir, 2 mililitros o 100 gamas de fentanilo más 8 mililitros de solución fisiológica. La relación final nos queda 1 igual a 10, es decir, 10 gamas por cada mililitro. Tengan en cuenta que hablar de gamas es lo mismo que hablar de microgramos. La dosis recomendada para paciente pediátrico es entre 1 a 2 gamas kilo hora cuando hablamos de infusión continua a través de una bomba. ¿Por qué hablamos de infusión continua? Porque estamos hablando de sedoanalgesia. ¿Bien? Estos fármacos nos permiten mantener al paciente adaptado a la asistencia respiratoria mecánica. En segundo lugar, encontramos el clorhidrato de morfina, ¿sí? Como he mencionado anteriormente, la morfina también se trata de un analgésico opioide y es el principal alcaloide del opio, ¿sí? Es un analgésico narcótico agonista de los receptores opiáceos. Por lo general, se utiliza fentanilo como primera elección y en aquellos pacientes que se encuentran próximos a realizar un weaning de sedación para destetarlos, o en el caso de aquellos pacientes que han desarrollado tolerancia al fentanilo, se puede utilizar y se recomienda, mejor dicho, la utilización de la morfina. La presentación de morfina es en ampolla, la posología es de 10 miligramos por mililitro y la preparación que vamos a realizar es con una jeringa de 10 mililitros. Vamos a cargar la ampolla completa, es decir, 1 mililitro, y vamos a agregar 9 mililitros más de solución fisiológica, de forma tal que la relación final nos quede 1 miligramo por mililitro. ¿Por qué? Porque 10 miligramos los llevé hasta 10
¿sí?, de solvente y por lo tanto nos queda 1 igual a 1. La dosis recomendada de morfina en pediatría es de 0,01 a 0,03 miligramos kilo hora en infusión continua. Y otra de las drogas muy utilizadas que se comenzó a implementar en los últimos años y que incluso en los últimos años no se utiliza solo en pediatría, sino también en paciente adulto, es el clorhidrato de dexmedetomidina, que es el famoso Precedex, que este es su nombre comercial. La dexmedeto es un agente sedante, es un agonista selectivo de los receptores alfa-2 adrenérgicos, similar a la clonidina, un poquito más potente, con mucha mayor afinidad que esta por dichos receptores. Por esta razón presenta un efecto mayor a nivel terapéutico. La presentación de la dexmedetomidina es en frasco ampolla, no presenta polvo para reconstitución, y la posología es de 200 microgramos, es decir, 200 gamas en 2 mililitros. ¿Cómo vamos a preparar? Vamos a cargar directamente la dosis indicada y la vamos a diluir con solución fisiológica o con dextrosa al 5% para infusión continua. Se recomienda que la dosis se encuentre entre 0,2 a 0,7 microgramos kilo hora. Es importante que tengan en cuenta que esto que voy a mencionar ahora depende de los protocolos de las terapias de cada institución, pero por lo general los fármacos, ya sean sedantes, analgésicos opioides, se recomienda su dilución cuando los vamos a administrar en infusión continua en dextrosa al 5%. Pero tengan en cuenta que, de acuerdo con el Vademecum, que fue consultado tanto el del Hospital Elizalde como el del Hospital Garrahan, utilizar solución fisiológica al 0,9% o dextrosa al 5% no afecta el potencial de acción del fármaco. Bien, esto, como les digo, va a depender en la gran mayoría de los casos de los protocolos que se utilicen en cada establecimiento. Es muy importante que tengan en cuenta que la dexmedetomidina produce bradicardia, ¿bien? Y también puede producir hipotensión. La dexmedetomidina, además de utilizarse como agente sedante en la asistencia respiratoria mecánica, también se utiliza en menores dosis para la adaptación del paciente pediátrico a la ventilación no invasiva. Es importante que lo tengan en cuenta porque muchas veces les puede suceder que tengan a un paciente con interfase total phase, un acceso venoso periférico, administrando únicamente dexmedetomidina en bomba de jeringa y, por ejemplo, una sonda nasogástrica. Es muy habitual esta situación de utilizar el Precedex para la adaptación del paciente a la ventilación no invasiva. Algo que quiero mencionar previo a comenzar con la tercera sección es que tengan en cuenta que estas medicaciones son consideradas medicaciones de alto riesgo. Este alto riesgo está precedido por dos situaciones. En primer lugar, que son medicaciones que generan altos costos en salud. Y en segundo lugar, son medicaciones que se considera deben ser administradas por profesionales competentes y capacitados porque un error en la administración de estos fármacos puede producir efectos adversos severos o letales a los pacientes. Hablamos desde una parada cardiorrespiratoria, una isquemia tisular, una necrosis de miembro. Por lo tanto, es tan importante tener en cuenta los 10 correctos farmacológicos. En esta tercera sección vamos a hablar de drogas que se utilizan para la parada cardiorrespiratoria.